acompañan en el Destape Radio. 7 minutitos faltan para las 8 de la noche. Lo prometido es deuda, amigos, amigas, amigues. Vamos a escuchar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz, en un acto de inauguración del Cine Teatro Municipal de esa ciudad. Dejó varias definiciones políticas. Si les parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Cristina hace instantes nada más. Dale. Y también me quedé con el previaje de Javier, una excelente política del Gobierno Nacional como respuesta para afrontar la devastación que sufrió el sector turístico después de más de un año de parálisis absoluta. Y yo quiero detenerme un poco porque no conozco empresario, no conozco inversionista que no reconozca en el previaje una excelente decisión del Gobierno. Y por ahí uno se encuentra con algún empresario que le dice, no, porque el déficit fiscal o la emisión, pero el previaje está buenísimo. Bueno, hola, ¿qué tal? No compremos más cosas etiquetadas y enlatadas. El previaje, en términos fiscales, es una política de expansión. El Estado va, o sea, en términos fiscales es de expansión. Y en términos monetarios es emisiva, porque yo gasto 100 y me dan 50 más. Entonces, si todos vemos como una política, o sea, no condenemos a las cosas per se dogmáticamente, veamos dónde están bien y dónde están mal, alejémonos de los dogmas. Bueno, acá esto fue una de las primeras cosas que dijo Cristina, ¿sí? Empezó hablando de aerolíneas argentinas y de cómo muchos sectores nos hablan del déficit de aerolíneas y dice, ¿y por qué no se fijan en los balances de los hoteles, los restaurantes, de todas esas actividades que fomenta el turismo, que posibilita aerolíneas argentinas? Porque hay un montón de destinos que a las empresas privadas no les parecen rentables, entonces no van. Y el Estado está ahí para llegar a cada punto del país. ¿Por qué no se fijan en eso? Y ahí linkea con este tema del previaje, importante, que cómo destacó la política de Estado del previaje, junto con otras, porque también mencionó la ATP, el IFE, que se dieron durante la época de la pandemia, con este gobierno, dijo, hablando, bueno, acá del tema del déficit, qué pasa con esta cuestión de la emisión, como algunas emisiones están bien y otras emisiones están mal, ¿no? Y una de las cosas que mencionó ella también sobre este tema es, bueno, ahora que se relanza otro previaje, también hagamos un acuerdo de precios, porque parte del sector del turismo aumentó mucho los precios viendo el tema de el boom, claro, de la demanda, y fue una de los grandes motorizadores de el índice de inflación que tuvimos en este último tiempo, ¿no? Cristina está como en esta de, está bien, hay que incentivar, pero al mismo tiempo que no se hagan los vivos, básicamente, ¿no? Es un poco el discurso que tiene ella, pero bueno, importante también cómo se destacó el tema de esta política que es destacada por todos los sectores, ¿no? Y me parece una discusión pertinente también ahora que se dejan de financiar las cuotas en dólares de lo que se compra en el free shop, que salieron todos a quejarse, bla, 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 porque pareciera que es así, ¿no? Si tenemos que subsidiar a la gente para que pueda comer, está mal, pero si tengo que subsidiar que yo me compre un perfume mucho más barato en un free shop o un whisky mucho más barato en un free shop, está bien, no me toques ese subsidio, ¿no? Es un poco también esta discusión. Si quieren, seguimos escuchando a la vicepresidenta desde el Calafate. A ver, hoy habló de varias cosas, macroeconomía y plan jefes. A ver. Alicia, cuando asume como ministra, acompañando a su hermano en el 2003, recibe al mes de ingresar como ministra 2.200.000 planes jefes y jefas de hogar que le transfiere tomada desde el Ministerio de Trabajo, una política que había desarrollado el presidente Dualde, que lo hizo bien porque realmente la crisis del año 2001 era espantosa, y se crearon planes que se llamaron jefes y jefas de hogar. Esta mujer las recibió. Y a partir de ahí se comenzó a desarrollar una política, obviamente no solo en desarrollo social. Está claro que las políticas sociales en materia de planes de trabajo no se solucionan en el Ministerio de Desarrollo Social, se resuelven en el Ministerio de Economía, pero mientras el Ministerio de Economía resuelve
lo macroeconómico para volver a brindar oportunidades de trabajo reales, de empleo registrado a todos los hombres y mujeres del país, hay también paralelamente a esa tarea macro de la economía, la tarea de ir desde el desarrollo social acomodando a ese universo de hombres y mujeres que por distintas circunstancias quedaron fuera del mundo productivo y del sector de trabajo, acomodándolos a través de políticas que los vayan empoderando para que cuando la economía vaya creciendo y generando oportunidades, tengan ellos los instrumentos y las manos para poder ser absorbidos por esa economía real, por esa economía formal. Y así fue que al año 2015, cuando entregamos el gobierno de aquellos 2.200.000 planes, apenas quedaba un 10%. Bueno, ahí hablando nuevamente sobre la asistencia de parte del Estado y cómo es necesario que se convierta en algo así como una suerte de transición desde una etapa por fuera del mercado laboral formal hacia una etapa dentro del mercado laboral formal, registrado. Y tiraba los datos, Artemio, un poco que vos venías diciendo, ¿no? De cómo sí se puede hacer. Bueno, Carlos, imagínate que Argentina generó 6 millones de puestos de trabajo en el lapso 2003-2015. Eso ya lo sabemos, mostró que se puede regenerar el mercado de trabajo de manera contundente bajo un proyecto popular democrático. Por lo tanto, el discurso de que esto llegó para quedarse, que normalmente esgrimen algunos dirigentes sociales, no es tan así. Esto llegó para quedarse si el neoliberalismo gobierna Argentina, porque la economía del descarte es hija del neoliberalismo gobernando Argentina. Pero por otro lado, sí, los datos del INDEC muestran que estamos utilizando el 70% de la capacidad instalada y hay en Argentina casi un 25% de sobreocupados. Por lo tanto, tenemos mucho para ocupar en términos de crecimiento, como para tonificar el mercado de trabajo formal, y mucho para discutir acerca de cómo se distribuyen las horas de trabajo. Mira, yo hablé con Recalde, creo que el miércoles jueves, el diputado Héctor Recalde, y me decía, yo presenté un proyecto para bajar 1 hora el salario de los trabajadores formales. Con eso se generaba 1 millón de puestos de trabajo formales. Por supuesto que se lo rechazaron a 50 manos, pero evidentemente en el mundo está la discusión sobre ¿cómo es posible que tengamos estas dos caras? Sobreocupación, con todo lo que implica esto, ¿te acordás que lo comentamos, Carla? Sí. Enfermedades, y por otro lado, gente que no tiene ninguna ocupación. Yo creo que esa es una discusión. Después, ocupar la capacidad ociosa y mostrar que efectivamente Argentina tiene una capacidad de reacción y de generación de puestos de trabajo bajo los proyectos popular democráticos muy importante. Cristina dejó casi pleno empleo y Alberto está perforando los 7 puntos de desempleo. Pasa que hay que tener un proyecto de estas características que piense en el mercado interno, la generación de empleo a través del consumo doméstico. Yo creo que eso se puede lograr. Por eso que no estoy tan de acuerdo con naturalizar la situación de los trabajadores del mercado informal o del mercado o sea, de los trabajadores descartados, porque creo que se ha mostrado en la Argentina reciente que es más que posible que la generación de empleo de trabajo los absorba y que nuevamente vuelvan a tener, si no todos, una parte importante, los beneficios de incorporarse a un trabajo formal. Y creo que Cristina insiste en eso porque es una discusión conceptual muy importante. El neoliberalismo tiene como contracara la generación de este ejército de trabajadores por fuera del mercado de trabajo, le da un formato organizativo, le da subsidios, pero no los vuelve a incorporar al formato de trabajo. Mira, Margaret Thatcher era una campeona de dar subsidios a los desocupados. Entonces le preguntaron, ¿cómo usted está gastando su propio partido? Le preguntaba, ¿cómo es que usted está destinando tanto ingreso para subsidiar a la gente? Dice, mire, yo prefiero subsidiar desocupados antes que vérmela en la discusión con gremios organizados. Yo creo que una parte de esa discusión todavía sigue siendo válida y particularmente en Argentina. Sí, además, yo en algún momento lo comenté, pero hoy me lo volvieron a repetir, la derecha, Cambiemos,
reconoce, nosotros creamos esta estructura de distribución de planes sociales, ¿sí? Claro. La incrementaron, me dicen, no fue Cristina, fuimos nosotros. Y ellos lo saben y lo reconocen y por eso no dicen ni pío cuando el Frente de Todos plantea este tema y ellos no dicen, yo lo planteé antes que hay que reducir el tema de los planes sociales, porque ellos saben y reconocen que son los responsables del incremento de la asistencia de parte del Estado y toda la estructura que se generó en torno a eso. Pero además, sobre lo que dice Cristina, a mí me parece importante también cómo se van modificando, digamos, las etapas. La primera vez que planteó esto fue claramente una observación, una crítica, esto hay que corregirlo. Después se junta con Pablo Zurro y dice acá hay una forma de corregirlo, de llevar esas personas hacia el mercado formal del trabajo y ahora da el ejemplo de nosotros lo hicimos. Entonces, si nosotros lo hicimos, quiere decir que se puede volver a hacer, ¿no? Un poco como bajando la cuestión práctica, esta discusión por ahí, si querés, más teórica, más política, más de las palabras. Sí, yo creo los que números son contundentes, perdón, Edgardo. Cristina bajó 10 veces los planes sociales con los que se encontró Néstor cuando asumió, y Macri multiplicó por 6 los planes sociales. Sí. Es evidente que el neoliberalismo para funcionar en Argentina requiere de este tipo de subsidios y la modalidad organizativa que se conforma en torno a ello. Sí, yo creo que por algo debe ser que la cuestión del trabajo está en el centro de la discusión. Está en el centro de la discusión el tema de los planes sociales, está en el centro de la discusión las jubilaciones, la reforma jubilatoria, la reforma laboral flexibilizadora. Hay un problema de apropiación de la renta casi explícita en esos programas. Es una voracidad del gran capital de apropiarse de una parte del excedente que todavía la sociedad argentina defiende a manos de sus trabajadores. Y esa es la tradición central del peronismo. Ese es el punto en el que las derechas han confluido siempre y esta derecha que hoy tenemos está más consciente y más a la ofensiva que en ningún otro momento de la historia, en el sentido de reestructurar las relaciones de producción argentinas en un sentido, no en un sentido capitalista desarrollado, sino en un sentido tercermundista y de amplios índices de explotación del trabajo. Yo creo que ese es el horizonte, todo se cruza ahí. Todo se cruza en las condiciones de trabajo, en la posibilidad del trabajo y en el desarrollo de una fuerza productiva integrada, en buenas condiciones salariales, en buenas condiciones sociales, en buenas condiciones de formación de recursos humanos. Creo que esa es una batalla que habría que colocarla con un título central, que es el trabajo. Discutamos el tema del trabajo en la Argentina porque está bastardeado desde todos los rincones. Si les parece, seguimos escuchando a Cristina desde el Calafate. La vicepresidenta también habló sobre el tema dólar. Con respecto a un tema que está muy en boga y que es el tema dólar. Santa Cruz integra el pelotón de provincias, son 9, que produce más dólares de los que consume para su aparato de trabajo o productivo. Hay nueve provincias argentinas que producen más dólares. La primera, Santa Fe, casi 12.000 millones de dólares, y está separada del resto porque además de la actividad industrial o agropecuaria o productiva, tiene la hidrovía y la zona de puertos, de servicio de puertos, que obviamente ingresan muchos dólares. Pero en esas 9 provincias, las primeras 5 son: primero Santa Fe, segundo Córdoba, tercero Buenos Aires, cuarta Chubut y quinta Santa Cruz. Y si miro la cifra de dólares por la cantidad de habitantes, o sea, dólares per cápita, esta provincia es la primera en materia de producción de dólares. Quiero decir además también, cuando esta señora llegó al gobierno, éramos los últimos productores de oro y plata. Hoy Santa Cruz es la primera provincia en producción de plata y oro de la República Argentina. Se explica también parte de los dólares que producen. Bueno, y vos, que estabas tanto con Cava, que no es nada contra los hombres y mujeres que viven en Ciudad de Buenos Aires, por favor, pero yo dije que la primera era Santa Fe con 12.000 millones de dólares. Averigüen quién es
la que más gasta dólares y no produce dólares? A ver. Ay, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál no? será? No sé, ¿Cuál no. será, no? Sí, no sé, no surge de lo que dijo. Claro, bueno, sobre ese tema hoy veía que se instalaba un poco el debate sobre la coparticipación, ¿no? Que ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires, y un poco ahí les puedo dar la respuesta, tiene una batalla judicial con el gobierno nacional porque dicen, oiga, Alberto Fernández, ¿cómo puede ser que me saque puntos de coparticipación extra que no me corresponden a mí, que me dio Mauricio Macri caprichosamente? Era para la policía, pero yo sin esa plata no puedo construir escuelas. Bueno, sobre ese tema desde la ciudad yo les digo, pero chicos, ustedes no tienen un rojo fiscal por haber reducido un poco el tema de la coparticipación, que además no les correspondía. ¿Sabés qué me respondieron? No, tuvimos que aumentar impuestos. ¡Ja! Ellos que no aumentan impuestos. Vos fijate, ¿no? Vos fijate cómo funciona así, y bueno, están esperando que el Poder Judicial le falle a favor en algo que, nada, qué sé yo, se transformó en una batalla también ahí simbólica. Pero bueno, tanto que se habla de dólares, está bueno ahí también que se marque un poco la cuestión del federalismo, quién genera más, quién tiene más dólares por cabeza, per cápita, cuáles son las provincias que más producen, cuáles son las que más gastan y menos producen. Un poco de lo que decía Navarro hace un rato, ¿no? Cristina es una persona que estudia mucho, ¿no? Y esos datos probablemente los pueda dar ella, porque se fija, lo analiza, lo comprende, lo internaliza, después lo exterioriza, como para que lo entendamos absolutamente todos, ¿no? En un momento habla de la brecha por tema dólar, como cuando hay control digamos, en la compra de dólares, y no los puedes comprar libremente, la brecha se dispara, y si hay grupos de poder que no pueden comprar dólares, hacen lo que sea para poder conseguirlos, tenerlos y sacarlos fuera del país, incluso las corridas cambiarias, o sea, que estalle básicamente el país, y como cuando no hay ningún tipo de control, esa brecha, por supuesto, se reduce, que fue lo que pasó durante el gobierno de Mauricio Macri. El tema es que se fugaron un montón de dólares, o se fueron un montón de dólares, todos producto del endeudamiento. Pero después de todo esto, que fueron creo que los primeros 5 minutos del discurso de Cristina, la vicepresidenta de la Nación habló sobre la renuncia de Martín Guzmán, ex ministro de Economía, y esto fue lo que dijo. En este episodio que hemos vivido, donde el pasado día sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía, y esto lo digo por Cristina Fernández de Kirchner, no se lo cargo a nadie. Ustedes saben que cuando yo hablo por mí, no, así como tampoco permito que nadie hable por mí. Yo hablo por mí. Y creo que fue un inmenso acto de irresponsabilidad política, lo digo sinceramente. ¿Y por qué? Porque, a ver, yo todos los espacios, los lugares institucionales que he ocupado en toda mi vida ha sido a través del voto popular. Eso me ha generado a mí personalmente una idea de la responsabilidad política, que no es la que me recitan por ahí, sino la que yo siento frente a aquellos que confían en uno y le otorgan en esa sagrada ceremonia del voto democrático: confío en vos, te voy a votar. Esto, además de llenarnos de orgullo, de representatividad, también nos debe generar una inmensa noción de responsabilidad. Tenemos que tener responsabilidad política ante nuestra sociedad, y creo que fue un acto de irresponsabilidad política. Creo también que fue un acto de desestabilización, en cierta manera, institucional, porque, a ver, el mundo como está, el país como está, el dólar como está, hacerlo enterar al presidente de una renuncia por Twitter, nada más ni nada menos que el ministro de Economía, no me parece bien. Pero no me parece bien a mí, no me parece bien ni tampoco sino por la sociedad en su conjunto. Y finalmente, también debo decirlo, me parece un gesto de inmensa ingratitud personal hacia el propio presidente. Ustedes saben, no lo voy a negar ni ocultar, porque yo no oculto nada, las diferencias que puedo tener con el presidente en cuanto a políticas o funcionarios, pero este presidente
había bancado a ese ministro de Economía como a nadie, enfrentándose inclusive con sus propias fuerzas de la coalición. ¿Se merecía realmente eso? Yo no hago una distinción eso entre buenos funcionarios y malas personas. Yo creo que fue un inmenso gesto de ingratitud personal hacia el propio presidente. Bueno, ahí Cristina sobre la renuncia de Martín Guzmán, bastante en línea con lo que planteó Máximo ayer, ¿no? Que también había hablado de irresponsabilidad supina. Acá Cristina habló de irresponsabilidad política, de cómo es necesario tener justamente una responsabilidad con el gobierno, pero sobre todo para con la sociedad, y los dos hicieron foco, obviamente la palabra de Cristina tiene un peso fundamental, en la relación que Guzmán tenía con el presidente de la Nación y cómo su renuncia así en redes sociales también obviamente fue, digamos, fue mala con todo lo que había hecho Alberto Fernández por él, pero no sé a vos qué te genera esto. Mira, no son los protocolos de la política responsable los que empleó Guzmán, porque además no lo estamos diciendo para no profundizar las cosas, para no profundizar la herida, pero lo hizo en simultáneo con el discurso de Cristina Kirchner. Sí. Es un acto de provocación casi explícito y efectivamente es un hombre cuya presencia en el gobierno en los últimos meses fue parte de la desunión en el interior del Frente de Todos, y por lo menos frente a esa realidad debería haber encontrado una manera civilizada, inteligente, moderada de abandonar sus funciones. Lo hizo como con un carpetazo sobre la mesa de la reunión que aplaudía a Cristina Kirchner. Yo creo que también estas cosas son enseñanzas, ¿no? Creo que a veces los oropeles tecnocráticos, las relaciones con grandes figuras de la economía, sobre todo si están vinculadas con el establishment financiero, sean de la corriente ideológica que sean. En el caso de Guzmán, su referencia intelectual es Joseph Stiglitz, que es un hombre que tiene prestigio en el mundo económico, y que yo creo que hay una pequeña confusión ahí, porque se considera la disidencia en el interior del Fondo Monetario Internacional, la disidencia dentro del Fondo Monetario Internacional equivalente a una visión alternativa. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional como institución no está en condiciones de ensanchar prestigios personales y de convertir a sus funcionarios en referencias de la economía mundial, porque no es el fondo en sí mismo, sino es Estados Unidos el que ha ido perdiendo, y está perdiendo todos los días, centralidad en el mundo de la economía. Por eso es tan importante para los argentinos la decisión del gobierno argentino actual, que creo que envuelta como está en la crisis, en las dificultades internas, perdemos de vista la importancia estratégica de la próxima inclusión de Argentina en los BRICS, que es una definición muy fuerte en materia mundial y que es una definición que no hay que ver separada de las necesidades financieras y de las cuestiones que tiene que atravesar Argentina. En algún momento, después misteriosamente se dejó de hablar de eso, nadie volvió a hablar. El presidente del Banco Central, Miguel Pelle, en medio de la discusión con el fondo, dijo: también hay que pensar en una estrategia de reemplazo y recambio de los acreedores, de las acreencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional la podemos reconvertir a través de préstamos y de facilidades que nos presten otros actores mundiales. Y creo que con la cuestión del BRICS se abre paso a eso. No es mañana que va a ocurrir eso. Todo esto no es para vender humo. Es decir que estamos empezando a dar los pasos en la dirección de una situación del mundo que ya no va a volver a ser como antes. Y Argentina me parece que ha dado algunos pasos muy inteligentes que habría que defender, porque en el interior del establishment argentino hay mucha pelea por eso, porque hay mucha gente muy comprometida con la política de Estados Unidos. Yo diría que hasta no es muy brutal decir que dentro del propio Frente de Todos hay gente que piensa que lo mejor que nos puede pasar es un apadrinamiento más intenso de Estados Unidos. Yo, en los años que tengo de vida y en los años que tengo de lectura sobre estas cosas,
no hay un solo caso en que la política de acercamiento a Estados Unidos haya traído algún beneficio a la Argentina. Si alguien lo conoce, que me lo informe. Pueden hacerlo con el hashtag #alocarla, amigos, amigas, amigues, no creo que lo encuentren. Che, Cristina habló sobre un tema bastante recurrente también en sus discursos, sobre la economía bimonetaria, lo que ella considera que es un problema estructural de la Argentina. Si les parece, escuchamos qué dijo al respecto. El 28 de diciembre se produce aquella famosa conferencia de prensa entre el presidente del Banco Central, ¿se acuerdan?, el ministro de Economía y otros funcionarios, y bueno, y todo termina allá a mediados del 18 en el Fondo Monetario Internacional. Esa fue la primera vez que hablé de la economía bimonetaria, pero seguí hablando porque había observado lo que había pasado durante nuestros 3 gobiernos, más la experiencia anterior, fallida de la Alianza en el 2001, la de Alfonsín, la del estallido de la convertibilidad. Y yo traje hoy un gráfico, no sé si se va a ver. ¿Dónde están las cámaras? Yo ni veo la cámara, ¿dónde está? Ahí está. Miren, esta es una cámara, este es un gráfico de lo que fueron las corridas. ¿Qué es una corrida cambiaria? Una corrida cambiaria es cuando te apuestan para que o devalúes, y si no devalúas, te ponen la brecha. ¿Qué es la brecha? Eso que ustedes los atormentan todos los días en la televisión. Y obviamente se sustraen a la economía. Ahí está. Lo azul es la brecha. Esto que les dije recién, que el dólar blue subió, que el contado con liqui subió, que esto subió, que se va todo al demonio, que pin, que pum, que pan. Y las cosas grises estas son las corridas. Si uno mira completo la serie, observa que hubo formación de activos en nuestro gobierno, que la formación de activos, en mi primer gobierno, fundamentalmente, hasta la regulación cambiaria. Esto es importante, porque lo celestito es el tema de la brecha, que se produce siempre cuando hay regulación cambiaria. ¿Qué es esto? Que no se los deja acceder libremente a los dólares que se les da la gana en el mercado único y libre de cambios. Entonces, miren cómo es la serie. Mientras vos no tenés cerrado el mercado único de cambios o regulado, forman activos en el exterior. Cuando en el 2012 comenzamos a regular cambiariamente, salta la brecha. Y acá con Macri no hay brecha, pero hay formación de activos en el exterior a límites insospechados. Ah, pero ¿de qué serán esos activos en el exterior? Dice, a diferencia de lo que pasó con mi gobierno, esos activos que se formaron en el exterior fueron producto de la deuda. ¿La escuchamos a la segunda parte sobre este tema de Cristina? ¿Les parece? Bueno, dale. Pero ¿y cuál es la diferencia entre los activos que se me formaban a mí en el primer gobierno y que nos obligaron a la regulación cambiaria y los activos financieros externos que se hacían con Macri? Estos primeros de mi primer presidencia eran con dólares genuinos que había producido la economía argentina y que te la extraían de la economía argentina para formarte activos externos. No había regulación cambiaria. ¿Cuál es la terrible tragedia de esta formación de activos en el exterior durante el gobierno de Macri? Que para hacer esto se endeudaron primero y sacaron los dólares después. O sea, esto es formación de activos en el extranjero con financiamiento externo, o sea, con endeudamiento. Mientras que con nosotros era con dólares, está mal también el nuestro, pero es menos nocivo y no lo podemos impedir, porque además cuando lo impedimos, cepo. Y ahí viene la histeria. Ahí viene la histeria. Si no los dejás sacar los dólares que quieren del país, se comportan como adictos. De cualquier manera te los voy a sacar. Si no puedo por las buenas, será por las malas. Y cuando dicen por las malas, estallan la economía del país. Esto ha sido así históricamente. Sobre esto es que digo, argentinos y argentinas, que hay que ponerse de acuerdo. Porque así el año que viene gane Mandrake el Mago y su amiga Lorna, no va a haber solución para este problema estructural de la economía argentina que lo constituye la economía bimonetaria y que no es únicamente aquella restricción externa que Marcelo Diamant también describió y que era lo que necesita la industria, los dólares o insumos que necesita la industria para producir,
y que entonces lo produce el campo y ahí se produce la tensión. No, es que a esa restricción externa, que es cierta, sobre la necesidad de los dólares que demanda nuestra industria, se le sumó la economía bimonetaria, que es algo más. Son los argentinos decidiendo que quieren tener dólares para ahorrar o que necesitan dólares para comprar un inmueble o un departamento porque no lo consiguen en pesos, sino en dólares. Si no abordamos esto, no hay solución. Créanme que lo digo, porque lo observé claramente durante el gobierno de Macri también. Bueno, claramente el tema de la economía bimonetaria